Los Charros de Jalisco se han quedado con el primero de la serie ante los Tomateros de Culiacán en esta gran final de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo se dio esto y qué significa para la serie? Y además, un gran récord que databa desde el año 2000 se ha roto el día de ayer en la nueva Casa Guinda. Y de todo eso y mucho más vamos a hablar en este video, pero también vamos a repasar quién ya sacó su boleto para la Serie del Caribe y, más importante aún, cómo quedó el primer juego en la gran final de la Lidom entre los Toros del Este y los Leones del Escogido. Sí, señoras y señores, ha llegado el momento de hablar del rey de los deportes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Diamante Mexicano, tu proyecto de confianza para hablar de todo lo que pasa alrededor del rey de los deportes. Y en este caso, para analizar el primer juego de la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico entre los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán, en donde la pizarra final de este primer compromiso terminó siendo de Charros de Jalisco 6, Tomateros de Culiacán 2. Sí, pegó primero la novena jalisciense y en este caso lo hizo desde temprano. Pero tenemos que analizar cómo se dio este juego y cómo se termina dando una actuación tan destacada de los jaliscienses que terminan triunfando en el primer compromiso de este enfrentamiento. Y es que si nos vamos a los números generales y a las estadísticas generales, nos podemos dar cuenta de varias cuestiones. Número uno, la más sorprendente, no fue una buena noche, no fue una buena actuación para Manny Barreda, que termina sufriendo su primera derrota en esta postemporada. Y eso que solamente tuvo que trabajar en dos rollos. Simplemente fue capaz de retirar 6 de los 27 outs del juego, y esto supone un cambio en cuanto al plan de Lorenzo Bondi. Pero ¿por qué sale tan temprano Manny Barreda? Bueno, básicamente porque en esas 2 entradas permite 5 hits y, lo más lacerante, permite 6 carreras. Así que es por ello que es retirado por el manager estadounidense. Pero en este caso, una parte de la historia es esa cuestión que es totalmente cierta y es totalmente correcta señalar que fue una muy mala salida por parte del experimentado pitcher abridor de los Tomateros de Culiacán. Pero la otra parte de la historia, tenemos que hablar de quién supo aprovechar esa mala salida de Manny Barreda. Y en este caso tenemos que apuntar al hijo del papá, a Mateo Gil, que consiguió algo que no se conseguía desde tiempos de la pandemia. ¿Y qué significa esto? Bueno, producir 5 carreras en un solo juego de serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, cuestión que no se conseguía desde que en el juego 7 de la temporada 2019-2020 Ramiro Peña lo hiciera a favor de los Tomateros de Culiacán, y en este caso termina siendo en contra de la novena guinda. Pero ¿cómo produjo esas 5 carreras el hijo de Benjamín Gil? En este caso, Mateo Gil. Bueno, primero, en la primera entrada, en la apertura del juego, consigue un triple que empuja 2 carreras, las 2 primeras de los Caporales. Y tras un inicio también duditativo por parte de Ronald Medrano, porque si bien es cierto, toda la atención en cuanto a la salida errática se la tiene que llevar Manny Barreda por cuestiones obvias, tampoco el nicaragüense llegó a tener una grandísima actuación, tampoco llegó a tener un paseo por el parque. ¿Por qué? Porque en el arranque termina permitiendo las 2 carreras de hecho de los Tomateros de Culiacán, y es que en la segunda entrada, cuando Reinaldo Rodríguez había recuperado esa carrera que
el primer rollo había permitido Ronald Medrano en contra de los Caporales, apareció el colombiano que con un cuadrangular, otra vez en una serie final y otra vez contra los Tomateros de Culiacán, aunque en este caso, en este arranque de la serie final termina siendo en la casa de los Guindas y no en el Panamericano, volvió a recuperar esa distancia de 2. Pero lo que termina para mí siendo el momento culmen, el momento importante por parte de los Caporales, es que en esa segunda entrada los Tomateros dejan las bases llenas cuando ya se habían acercado y es capaz Ronald Medrano de colgar un daño mínimo, un daño, sí, pero insisto, teniendo en cuenta lo convulso que había sido esa segunda entrada en contra de los Caporales y en especial del pitcher, creo que salir con daño de solamente una carrera y ser capaz de mantener la ventaja terminó siendo un grandísimo negocio, en especial si tomamos en cuenta que esa entrada termina significando una carrera de caballito que permite Ronald Medrano. Y aún así se sabe reponer el nicaragüense, retira con las bases llenas los 2 últimos outs de esa parte del juego y posteriormente de manera prácticamente inmediata con 2 en base, Mateo Gil viene, la saca del parque y aumenta la distancia hacia las 6 carreras a 2, con la cual terminó el juego. Porque sí, señoras y señores, todas las carreras del juego número 1 de la serie final de esta LMP terminaron viviéndose y viéndose en el primero, segundo y tercer rollo. A partir de ahí, los 2 bullpens fueron capaces de colgar sendos ceros, pero desafortunadamente para los Guindas y afortunadamente para los Caporales, el daño ya estaba hecho. Y eso sí, más allá de que llegó demasiado tarde, tenemos que señalar sin lugar a dudas la actuación de Miguel Vázquez, que trabaja 3 entradas y 1/3, en donde solamente permite un hit y regala una base por bola. De hecho, enfrentó a 11 Caporales y de esos 11 terminó retirando a 9, cortando la sangría y cortando el daño en contra de la novena de Lorenzo Bondi. Pero lo dicho, simplemente queda como anécdota, simplemente permite que se haya acortado o se haya parado la producción ofensiva de los Charros de Jalisco, porque imagínense, teniendo en cuenta que en sus 2 primeros turnos Mateo Gil ya había bateado el home run y ya había bateado el triple, se quedaba cerca con los 2 batazos más sencillos de conseguir un ciclo, cosa que no se da desde los años 80 en una serie final de este circuito. Pero eso simplemente quedó en un amago, simplemente quedó en el 50% de la tarea. Ojo, el 50% más difícil de conseguir, pero en el 50% de la carrera o de ese objetivo, porque se terminó comportando más que a la altura el relevo de Tomateros de Culiacán. David Gutiérrez, más de lo mismo. González, Helby y Alexander colgaron el 0 y no permitieron daño. Del otro lado, el ganador, porque en este caso Ronald Medrano solamente camina durante 4 entradas, y es que se llenó de muchos picheos, muchos lanzamientos en las 2 primeras entradas. Terminaron siendo el complemento Miguel Aguilar, el ganador César Gómez, el de Ontario, California, este México-americano, y continuaron con el relevo Jesús Cruz, Gerardo Reyes, Trevor Clifton, quien se anota el salvamento, y en ese duelo particular ante Anthony Gose termina sumando 1 más, con lo cual es el líder de salvamentos de esta postemporada de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. Otras cuestiones a tener en cuenta, señoras y señores: se hizo historia el día de ayer.
Y es que había un dato que no lo habíamos mencionado en la previa ni de la de Tomateros, ni en la general, pero creo que vale la pena ser señalado, que es una auténtica locura. Y es que Lorenzo Bondi, que ya lo habíamos comentado, viene de ser bicampeón con el México en la Liga Mexicana de Béisbol. Previamente había ganado en 2009 con los Venados de Mazatlán. Venados de Mazatlán, quiero decir, perdonen, ahí por el desliz. Previamente con los Naranjeros de Hermosillo y previamente con los Mayos de Navojoa. Bueno, volteando a ver los números, las 5 series donde se había coronado el estadounidense manejando a un equipo, a un club dentro del béisbol mexicano, habían sido por la barrida. Es decir, la racha de victorias consecutivas de Lorenzo Bondi, repito, en series finales, era de 20. Jamás había perdido un compromiso en una serie final y el día de ayer, con la grandísima actuación de Mateo Gil, terminó consiguiendo cortar con esa racha. Veremos cómo responde a esa cuestión de manera evidente. De hecho, el propio Lorenzo Bondi lo comentaba en conferencia de prensa previa al inicio de este juego número 1. La historia simplemente está ahí para tener en cuenta. Hoy es otra totalmente la historia distinta con respecto a lo que se va a vivir, pero debe ser muy doloroso que Charros de Jalisco el día de ayer haya sido el primer equipo en derrotar a Lorenzo Bondi en una serie final, al menos en el primer compromiso. Para el día de hoy, para este jueves, el duelo desde el arranque será el siguiente. Por parte de los Tomateros de Culiacán, saltará Luis César para ser el abridor, mientras que por Charros de Jalisco, Manny Bañuelos, el ex tomatero, será el responsable de ser el abridor. Ojo, Manny Bañuelos en esta postemporada tiene una victoria y 0 derrotas, una ERA de 2.5, mientras que Luis César tiene 1-1, una victoria y una derrota con un ERA de 2.31. Y para cerrar, señoras y señores, simplemente decir que en Dominicana, el día de ayer, viniendo de atrás porque comenzaron ganando el juego los Leones del Escogido, pero rápidamente los Toros del Este le dieron la vuelta a la pizarra. Los del Escogido, los vigentes campeones de la Lidom y vigentes campeones de la Serie del Caribe, donde derrotaron a la Liga Mexicana representada por los Charros de Jalisco hace algunos meses en Mexicali a inicios del año anterior, se han quedado con la victoria con pizarra final de 6-7 en un juego tremendo, en un juego emocionante que se terminó definiendo hasta el último momento. En este caso, Zavala se termina quedando con el triunfo por parte del Escogido, Mejía se queda con la derrota y Stephen Nogosek, sí, el ex de Tomateros, el ex cerrador de la novena guinda, se terminó apuntando el salvamento. Así que, señoras y señores, poco a poco se va configurando aún más este cierre de temporada. Y ojo, que en Puerto Rico ya tienen representante y los Cangrejeros de Santurce serán los que se unen a los Charros de Jalisco, a los Tomateros de Culiacán. Estos dos equipos, al ser mexicanos y al ser campeón y subcampeón, ya tienen su boleto a los Federales de Chiriquí de Panamá y finalmente están esperando los Cangrejeros que fueron campeones y que, ojo, van a venir con Yonesgui Fargas, uno de los favoritos de la afición de los Caporales, al menos en verano. Van a esperar al ganador de los Toros y el vencedor del enfrentamiento ante los Leones del Escogido. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias a todos los que nos han estado apoyando. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su comentario. Estaremos respondiendo a todos y cada uno de ellos. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención. Y no olvides que el béisbol se juega dentro de un diamante
pero es aquí donde se analiza. Saludos a la distancia y nos vemos en el próximo video.